Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Hoy el equipo 5 vamos a hablar sobre sección 29 impuestos a las ganancias. Los integrantes del grupo son Huertas Caldas Luida, Vicente Munaico Yajaira, Nieto Rojas Kelly, Toca Quintana Daniela, Ramos Lucana Luis, Palacios Ñongo Dayanara, Huica Hurtado Rosa y Dayana María Guillén. Siguiente, por favor. Bueno, en la sección 29, lo que es en alcances, tenemos como primer punto, pues más que nada trata de los impuestos a las ganancias. También tenemos lo que son impuestos corrientes, impuestos diferidos, que bueno, realmente requiere de una entidad que reconozca las consecuencias fiscales como actuales y futuras. También tenemos lo que es el reconocimiento y medición de impuestos corrientes. Bueno, más que nada es una entidad que reconoce un activo para los beneficios de una pérdida fiscal, como también se puede aplicar o recuperar el impuesto pagado en periodos anteriores. También, pues, este reconocimiento conoce a la entidad un pasivo por un impuesto a pagar por unas ganancias fiscales. ¿Qué pasa con mi compañera? Bien, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de reconocimiento de impuestos diferidos. Tenemos en este caso siete reconocimientos. Voy a hablar de los 4 puntos. Como primer punto tenemos este principio de reconocimiento general. Aquí más que todo nos va a hablar es que cuando una empresa espera recuperar un activo o liquidar un pasivo, para que eso pueda generar un efecto en en los impuestos futuros, ¿no? Y también esa acción hará que la empresa pague más o menos impuestos. Por ejemplo, pasivo por impuesto diferido se pagará más impuestos, activo por impuesto diferido se pagará menos impuestos, ¿no? También va a reconocer que es un impuesto diferido como hay pérdidas o créditos fiscales acumulados que se pueden usar en el futuro para poder pagar menos impuestos. Cuando hablamos en bases fiscales y diferencias temporales, como bien sabemos que la base fiscal es un activo de la importación que será deducible de los beneficios económicos. Eh, en este punto, la base fiscal de un activo en el valor de la autoridad fiscal, que es la SUNAT, va a permitir deducir en el futuro cuando la empresa recupere ese activo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Imaginamos que una empresa compra un equipo de 10.000 soles. En su contabilidad el equipo vale 10.000, pero para fines fiscales, que es la SUNAT, va a permitir deducir más rápido el valor del equipo, que es la depreciación acelerada, así que para ellos falta el valor fiscal del equipo, lo que solamente ellos podrían considerar 6.000 soles. Y dentro de las diferencias temporales, aquí son las diferencias que existen entre el importado en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera, ¿no? Y cuando hablamos lo que son las diferencias temporales imponibles, en este punto más que todo, la empresa debe reconocer lo que es un pasivo por impuesto diferido cuando hay una diferencia entre el valor contable y el valor fiscal de un activo o un pasivo. No se puede reconocer si esa diferencia viene de una plusvalía inicial o de una transacción que no ha afectado a la ganancia contable ni fiscal, ¿no? Por ejemplo, en este punto, una empresa gana intereses y los registra como ingreso contable este año, pero el Estado solo lo va a cobrar el impuesto cuando lo recibe en efectivo. Como el ingreso ya está ya está contabilizado, pero no en la declaración de los impuestos, se crea lo que es un pasivo por impuesto diferido. Y por último, diferencias temporales deducibles. En este punto, más que todo, nos va a indicar que la diferencia temporal y deducidos son aquellos que que hará la empresa que pague menos impuestos en el futuro.
Es por eso que se reconoce un activo por impuesto diferido, pero solo si es probable que la empresa tenga ganancias fiscales futuras para poder aprovechar esa deducción, ¿no? Y como un pequeño ejemplo, la empresa, digamos, reconoce en su contabilidad un gasto por beneficios de jubilación para sus trabajadores, pero solo puede deducir ese gasto para fines fiscales cuando paga el dinero. Como el gasto ya está registrado, pero el beneficio fiscal se dará después. Esto va a generar un activo por impuesto diferido. Gracias. Doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, hablaré sobre las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. En este caso, la pérdida fiscal es cuando una empresa ha tenido pérdidas tributarias en ejercicios anteriores que aún no se han podido compensar con utilidades futuras. Se puede reconocer un activo por impuesto diferido siempre y cuando esperemos recuperar este impuesto en el futuro. Ahora, sobre el crédito fiscal, son saldos a favor que tiene una empresa y que pueden ser aplicados en ejercicios posteriores. Hablando sobre activos por impuesto diferido, este es un activo que representa un beneficio fiscal a futuro que una empresa espera recuperar. Este se origina cuando se debe pagar un mayor monto de impuesto en el periodo actual, pero lo puede recuperar en los ejercicios siguientes. Este activo está relacionado con la diferencia temporaria deducida. Con la reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos, los activos por impuestos diferidos no reconocidos siempre van a ser previamente revaluados al final de cada periodo contable. En caso existan evidencias nuevas que demuestren que sí se van a generar utilidades a futuro, se debe proceder a reconsiderarlo en los estados financieros, asegurando así que los beneficios no se vayan a perder y se refleje correctamente la información de una empresa. Sobre las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, participaciones en negocios en conjuntos, sobre las diferencias temporarias, estas ocurren cuando el valor contable de las inversiones no coincide con la base fiscal. Esto puede ser por ganancias que no estén distribuidas en las subsidiarias o a la reducción del valor de la inversión hasta el nuevo importe recuperado. Asimismo, es importante mencionar que una entidad debe reconocer a un impuesto diferido siempre y cuando las diferencias temporarias se reviertan en el futuro y cuando haya también ganancias fiscales suficientes para aprovecharlo. Por el contrario, por el pasivo del impuesto diferido, este se debe reconocer todos los casos en diferencias temporarias, a excepción de que sea improbable que la diferencia no se revierta rápido o que la controladora o inversor controle la reversión. Pasaré con la siguiente compañera. Bueno, lo que es el impuesto diferido base fiscal. Base fiscal de un activo es el monto que se podrá deducir del ingreso grabado cuando se recupere el valor contable del activo. En otras palabras, representa la parte del valor del activo que será reconocido como gasto deducible para efectos del impuesto de renta. Si los ingresos que se obtienen del uso o venta del activo no están sujetos a impuestos, entonces la base fiscal del activo será igual a su valor contable, ya que no habrá efecto tributario al recuperarse dicho valor. Lo que es base fiscal de un pasivo corresponde al valor contable del pasivo menos cualquier monto que puede ser deducido del impuesto a la renta en el futuro cuando se liquide o cancele dicho pasivo. Es decir, refleja la parte del pasivo que no se generará una deducción fiscal en los próximos periodos. La medición del impuesto diferido. Una entidad debe calcular sus activos o pasivos por impuestos diferidos utilizando las tasas de impuestos y las normas fiscales que estén vigentes o que ya estén prácticamente aprobadas al momento de presentar sus estados financieros. Lo que es medición de impuestos corrientes diferidos. Una entidad no debe aplicar descuentos al calcular el valor de activo o pasivo por impuestos corrientes o diferidos.
En ciertos países, la tasa del impuesto a las ganancias puede variar, puede ser más alta o más baja si la empresa decide distribuir parte o la totalidad de sus utilidades netas o ganancias retenidas como dividendos a sus accionistas. Lo que es retenciones fiscales sobre dividendo. Una entidad que paga dividendo a sus accionistas puede estar obligado a pagar porción de dichos dividendos a las autoridades fiscales. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la sección 29 que dice que es el impuesto a a las utilidades de impuesto. Y como podemos ver, acá tenemos un estado de resultado de la empresa El Buen Servicio, que está comprendido hasta el 31 de diciembre de 2024. Tenemos los ingresos operacionales que son de 100.000 y un costo de venta de 60.000, lo que nos da una utilidad bruta de 40.000. También tenemos lo que es los gastos operacionales de 15.000, lo que nos conlleva a tener una utilidad operativa de 25.000. Tenemos lo que es los gastos financieros, que son de 3.000, y otros ingresos, pues que es de 1.000. Esto nos da una utilidad antes de impuesto de 23.000. Y bueno, le aplicamos la tasa, ¿no? Que es el 10%, porque no sobrepasa los 15 UITs al año. Entonces, reconocemos lo que es el pasivo por impuesto a pagar, que nos bota una cantidad de 2.300 por pagar. Gracias. Continuando con la exposición, les voy a exponer el caso práctico número 2 que trata sobre el tratamiento de impuestos a las ganancias, específicamente en el reconocimiento que son de los impuestos diferidos, ¿no? De acuerdo con la sección 29 de las NIF para MIPES. Describiendo el caso, dice, el día 1 de enero de 2020 se adquiere un local ubicado en la Plaza Miraflores, cuyo costo de adquisición es de 400.000. El método de depreciación que se utiliza es de la línea recta, una tasa de 2.5% anual. La depreciación contable o financiera se calcula usando el método de línea recta, una tasa del 2.5% anual, mientras que para efectos fiscales la tasa es del 5% anual. Esta diferencia entre las tasas contables y fiscales es lo que genera una diferencia temporaria imponible, ¿no? Para sacar el año de la depreciación financiera he multiplicado 400.000 por 2.5%, que equivale a 10.000 por año, y la depreciación fiscal, 400.000 por 5%, que equivale a 20.000 por año, ¿no? Como podemos ver en el cuadro de depreciación fiscal, el fisco nos permite deducir el doble de depreciación en los primeros años, lo que genera un menor impuesto corriente, pero una obligación futura, eso precisamente lo que llamamos un pasivo por impuesto diferido. La empresa deduce más por vía fiscal, por lo tanto paga menos impuestos hoy, pero esa diferencia se revierte en el futuro cuando ya no puede deducir esta depreciación, ¿no? Esa diferencia temporaria imponible se multiplica por la tasa del impuesto a la renta, que es del 30% para calcular el pasivo por impuesto diferido. Y como paso 3, podemos visualizar que se ha calculado el impuesto a la renta, ¿no? Y por último, vemos cómo se refleja esta diferencia en los libros contables mediante el siguiente asiento, como podemos visualizar el gasto por impuesto diferido que va en el debe, la depreciación de edificio, que es la parcial de 3.000, y el pasivo por impuesto diferido que va en el haber, la depreciación de edificio, que está también 3.000, y por último el registro de pasivo por impuestos diferidos, que ambos van en el debe y en el haber. Y por último, como cierre, conclusión del caso, este caso es un ejemplo, valga la redundancia, muy representativo de cómo un simple activo puede generar efectos complejos en los estados financieros, ¿no? Entender estos conceptos es fundamental para cualquier contador porque tienen impacto directos en la presentación de razonables de la situación económica de la empresa. Gracias, voy a dar el pase a mi compañera. Bueno, en este tercer caso tengo a la empresa de transportes Ricapasac. Esta empresa adquiere en el año 2023 un vehículo por el monto de 200.000. Este activo tiene un valor contable de 200.000, pero tiene una depreciación contable de 10.000, perdón, 10% anual. 10% anual.
y una depreciación tributaria del 20% anual. Al cierre del primer año, esta depreciación contable, como ya vimos el porcentaje de del 10%, en depreciación contable tenemos que tiene un valor de 20.000 y en depreciación tributaria de 40.000. Esta diferencia temporaria imponible equivale a 20.000 soles. Con el cálculo del impuesto diferido sería los 20.000 por 29.25%, el cual equivale a 5.900. Ese sería el pasivo por impuesto diferido. Doy pase a mi siguiente compañera. Ahora bien, en conclusión, la sección 29 de la NIF para pymes trata sobre el impuesto a las ganancias y lo que busca principalmente es que las empresas reconozcan correctamente tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido en sus estados financieros. Bueno, en esta sección es muy importante porque ayuda a que la información financiera refleja de forma clara, detallada y fiel las consecuencias fiscales de las decisiones contables que ha tenido la empresa. Es decir, que los impuestos que se deben pagar, ya sean en el periodo actual o en el futuro, deban ser bien registrados y no hay errores o confusiones. Además, aplicar esta norma ayuda a que se mejore la transparencia de los estados financieros. ¿Por qué? Porque esto va a mostrar claramente cuánto paga la empresa en impuestos. Mejora la comparabilidad porque permite que diferentes empresas sigan en un mismo criterio y hace que la información financiera sea más útil para quienes tomen decisiones. Allí vemos los inversores o los bancos, agentes terceros. En resumen, la sección 29 ayuda a que la contabilidad de una pyme esté alineada con sus obligaciones fiscales y que esa información sea clara y confiable para quien la necesite. Gracias.